por último quiero que veamos un selector, que es el selector de ID. Mirad, hasta ahora hemos visto que nosotros podemos seleccionar toda la etiqueta con el asterisco, podemos seleccionar la etiqueta en base a su tipo de etiqueta, que sería el selector de etiqueta, indicando el nombre de etiqueta, por ejemplo P. Hemos visto también que podemos usar el operador descendiente o el selector descendiente, también el selector de clase, que esto me permite agrupar etiquetas incluso de distinto tipo en grupos, digamos, en clase, y entonces a un grupo puede pertenecer distintas clases, distintas etiquetas, y una etiqueta puede pertenecer a más de una clase o grupo. Y por último, hay algunas veces donde nosotros queremos seleccionar un elemento en concreto, uno en concreto, ¿vale? Entonces, en vez de crear una clase para él, pues podemos usar otro atributo que no hemos usado hasta ahora, que es el atributo ID. Entonces, mirad, yo puedo coger, por ejemplo, a este primer P y le voy a poner un ID, que es un atributo, y le voy a dar un nombre, por ejemplo, el principal. Entonces mirad que una cosa que tenemos que tener en cuenta es que supuestamente no deberíamos de dar el mismo valor de ID a distintas etiquetas, ¿vale? Y que una etiqueta solamente puede tener un único valor de ID. Entonces, digamos que no debería de haber en mi documento HTML varias etiquetas con el ID principal, en este caso, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos especificar en concreto un estilo CSS para la etiqueta cuyo ID sea principal, utilizamos este carácter almohadilla y ponemos almohadilla y el nombre del ID, ¿vale? Que le hayamos puesto. Y entonces aquí, por ejemplo, vamos a ponerle un background color y vamos a poner, por ejemplo, aquamarín, ¿vale? Entonces, fijaros cómo se está seleccionando este elemento, esta etiqueta, y se está poniendo con ese color de fondo. Evidentemente, este selector se puede combinar con el selector de etiqueta y con otros selectores, pero bueno, vamos a probarlo con el selector de etiqueta y entonces podríamos decir P almohadilla principal y sería exactamente igual, ¿vale? Afectaría al mismo elemento. Pero si nosotros ahora pusiéramos div almohadilla principal, no se seleccionaría ninguna porque no hay ninguna etiqueta div cuyo ID sea principal, ¿ok? Entonces, mirad que por lo general no se suele utilizar mucho este selector porque es demasiado específico. Sinceramente, es más cómodo, en vez de utilizar el ID, utilizar el atributo class, y podemos aquí utilizar el selector de puntos, y la ventaja que tiene eso es que si yo más adelante otro elemento, por ejemplo, voy a definir otro P, y voy a decir yo también soy principal, quiero que ese P también tenga ese estilo que hemos definido, aquí para las etiquetas, que sea principal, bueno, pues yo puedo coger aquí y darle también al atributo class, darle ese valor principal y tener dos etiquetas que pertenezcan a esa clase. Entonces, es más interesante utilizar el atributo class porque me restringe menos. Incluso si nada más que va a haber uno, imaginaros, voy a cortar esto, incluso si nada más que va a haber uno, en vez de utilizar el ID, es más cómodo utilizar el class. Y ya después, si más adelante resulta que yo tengo que añadir otro elemento a mi documento HTML que va a tener las mismas características, pues puedo reutilizar las reglas CSS que ya tenga definida para esa clase, en este caso principal, las puedo reutilizar y lo único que tengo que hacer es esa nueva etiqueta que yo añado a mi HTML, decirle que pertenece a la clase principal. Acordaros de que si yo lo hago con el ID, supuestamente, mirad que yo no debería de poder añadir aquí otro P, voy a poner aquí, yo también soy principal, pero en principio esto no debemos hacerlo. Yo no puedo tener otra etiqueta que sea principal, ¿vale? Fijaros que digamos que el navegador es buena persona y se lo traga, digamos, y lo hace, pero esto
digamos, está mal diseñado. No debemos de tener dos etiquetas que tengan el mismo ID, ¿ok? Dentro del mismo documento HTML. Y si en un futuro estudiáis JavaScript, pues entenderéis por qué. El ID se va a utilizar para seleccionar etiquetas de manera unívoca o única, y entonces ese es el motivo por el que no debemos de tener dos etiquetas que tengan el mismo ID.